La televisión abierta es el principal medio de información en Chile, mientras que la televisión por cable sigue siendo el servicio pagado más presente en los hogares con un 66%. Son parte de las conclusiones de la 10ª encuesta nacional de televisión 2021. Para hablar del tema nos acompaña María Carolina Cuevas, presidenta del Consejo Nacional de Televisión. Carolina, bienvenida a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias, Andrés. Gracias por la conexión para hablar de esta encuesta que estábamos esperando hace un buen tiempo ya, con Sí. datos muy interesantes. Sí, trae hartos números. Estaba viendo, por ejemplo, la televisión abierta sigue siendo la más demandada, podríamos decir, donde más se informa a la gente, 71%, pero llama la atención y cruzarlo, obviamente, con lo de la televisión. El crecimiento de las redes sociales en 4 años, de 26 a 70%. ¿Cuáles son los análisis que hacen en ambos aspectos, Carolina? Bueno, la verdad es que la encuesta viene a reflejar, por un lado, algo que intuíamos, que es el crecimiento de las redes sociales, porque lo vamos viendo, uno va viendo en su propio entorno, sobre todo en algunos rangos etarios, más jóvenes, va viendo que el uso de redes sociales va aumentando, ¿no es verdad? Pero yo diría que algo que no es, la gente quizás no esperaba tanto es la confirmación de la relevancia de la televisión, de la relevancia como medio de comunicación social, de la relevancia como medio para informarse, porque es cierto, en la medida que van apareciendo nuevas opciones para informarse, como las redes sociales en todo su amplio espectro, la televisión sin embargo, no disminuye en la misma proporción de lo que aumentan estas otras fuentes de información. Entonces, finalmente lo que vemos es que terminan siendo medios complementarios. La gente a través de las redes muchas veces comenta lo que ve en la televisión, y yo diría que una de las sorpresas, podríamos decir, que contrariamente a lo que algunos creen o creían, efectivamente la televisión sigue siendo un medio muy relevante y un medio, uno de los medios principales para la ciudadanía, particularmente para informarse. También, Carolina, entrando al rubro televisivo, dentro de la encuesta los números son bien decidores respecto a que la gente le genera más confianza al momento de informarse los matinales que los noticieros. ¿Por qué será eso? Bueno, el tema de la confianza, Andrés, Sí. permítame compartir con usted que es un tema crucial, porque la confianza es uno de los temas que yo diría que presentan los mayores desafíos para la televisión. Y hay varias cosas que llaman la atención en esta encuesta. Efectivamente, como dice usted, los matinales presentan un mayor nivel de confianza percibida por la ciudadanía que los noticieros. Y uno puede poner algunas hipótesis sobre la mesa, ¿no es verdad? Por un lado, los matinales recordemos que los matinales es un género que ha ido migrando desde un género misceláneo, de Más un género de farandulero a la opinión, entretenimiento, más hacia la claro, más información. farandulero a la opinión. Entonces, es algo que muchas veces la gente lo percibe como más cercano, tienen a veces contacto directo con la misma ciudadanía, es un formato más suelto que acompaña a la familia o a la gente que está en su casa o que ha tenido durante la pandemia la posibilidad de compartir o de mirar más matinales, ¿no es verdad? Entonces, por ahí creemos que va un poco la diferencia en cómo se aborda cómo se abordan las noticias, y también hay un tema de cuán representados se ven quienes están viendo televisión. Es más fácil que se vean representados probablemente en un formato como un matinal, porque es la conversación diaria, es la conversación que va desde el living, desde la cocina, a la pantalla de la televisión, versus el formato de noticiero más tradicional, donde no necesariamente la gente se siente representada con lo que está viendo en la pantalla. Sí, Carolina, también, ¿qué influye más en la opinión pública? Se hace comparativo sobre todo en las dos formas, en los dos medios que más incidencia tienen.
influye más en la opinión pública las redes sociales que la televisión abierta. E incluso si vamos a los rangos etarios, en la gente más joven influyen más las redes sociales, en la gente mientras más adulta es, adulta mayor, mucho más la televisión abierta. ¿Por qué se da esto? Bueno, yo diría que por varios factores. Uno es efectivamente la influencia que ha ido teniendo las redes sociales. Las redes sociales dan un sentido más de que yo puedo ser parte de las redes sociales y por lo tanto yo también puedo influir. Yo me transformo en una fuente y por lo tanto yo me valido como fuente y de alguna manera valido a otros similares a mí. También tenemos que decir que las redes sociales, si bien han aumentado, también es una fuente de información y de influencia más bien de nicho. Ya. No tiene la masividad, no tiene la universalidad que tiene la televisión. Y esa es la principal razón por la cual la televisión sigue siendo el medio más relevante y sigue teniendo la relevancia que comentábamos al principio. Carolina, también dentro de los números, porque uno, claro, uno puede entender que el crecimiento de, por ejemplo, de las mismas redes sociales, del streaming, incluso la televisión por cable tiene que ver con plataformas que con el correr que avanza la tecnología se van haciendo más baratas y se universalizan. Pero me llama la atención un número que tiene que ver con la radio, que la radio ha crecido de 29 a 46% en los últimos 4 años. Y ahí uno dice, claro, la radio siempre ha estado, siempre es el medio también que la gente más confía. Ese crecimiento tan abrupto de la radio, ¿cómo lo analizan ustedes tomando en consideración que la radio siempre ha estado ahí, la televisión va para abajo y la radio va para arriba? Bueno, eso de alguna manera se conecta con lo que decíamos antes, que las distintas fuentes o canales de información no necesariamente unos reemplazan a otros. Tenemos una mayor oferta, la gente tiene más canales donde elegir y se da también en un momento y un contexto social, político, de pandemia, donde la gente está más con mayor uso de fuentes de información, de medios de comunicación, necesita más información, necesita estar más conectado, por lo tanto está usando múltiples medios de comunicación y de fuentes de información y eso hace que ha ido creciendo el consumo y que nos vamos cambiando y que a lo mejor en un momento estoy viendo la televisión y a la vez estoy escuchando la radio o estoy viendo la televisión y a la vez estoy interactuando por redes sociales, como por ejemplo lo que pasó ayer en el debate presidencial, que dicho sea de paso tuvo un pic muy importante, un rating muy relevante, tuvo un pic de 47 puntos de rating, eso es mucha gente viendo el debate, pero mientras la gente veía la televisión, interactuaba por redes sociales también. Entonces ahí vamos viendo cómo se van complementando unos con otros. Sí, ahí, incluida la radio. Sí, justamente usted, Carolina, tú pones el tema del debate. Y el debate, bien, los números lo dicen, y cómo ha influido, también lo hemos visto en las anteriores elecciones, en las primarias, y también en cómo se han movido los números de adhesión de los candidatos, al revés de otras instancias, obviamente, en esta discusión en que estamos, la discusión está mucho más política que en otras elecciones, que en otros años, que en otras décadas quizás, pero cómo justamente los debates en televisión están marcando un poco la pauta en las elecciones, algo que quizás no ocurría hace mucho tiempo. Bueno, yo creo que no cabe duda, Andrés, de que el impacto que está teniendo la televisión en esta elección, particularmente la presidencial, ha sido bastante clave. Los debates, tú lo acabas de mencionar, y no nos olvidemos de la franja televisiva que tenemos a 2 tandas horarias, que ha tenido de promedio en el horario prime, digamos de las 20:40, en torno a 30 puntos de rating y a mediodía en torno a 20 puntos de rating. Entonces tenemos 2 elementos que han sido muy relevantes y que están mostrando, de hecho, todos los análisis, si tú ves cualquier análisis que hace cualquiera de los analistas políticos, finalmente a qué es lo que se refiere es al desempeño de los candidatos y las candidatas en los debates o en la franja televisiva. Entonces, finalmente, la televisión está jugando un rol clave
en los resultados que vamos a ver el domingo y que probablemente finalmente también una cantidad de gente muy importante va a estar conectada a la televisión para conocer los resultados de las elecciones presidenciales y parlamentarias de este año, ¿no? Carolina Cuevas, presidenta del Consejo Nacional de Televisión, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Un abrazo.